esto tan fácilmente. Al ver que no podía convencerlo de inmediato, Fu Hua aún quería darle más tiempo para pensarlo. El sistema mostró información, pero no se sabía lo que decía. Anjue estaba tan sorprendido que se le abrieron mucho los ojos. En ese momento, Sinonwan estaba siendo perseguida por un grupo de personas. Parecía gente de la secta demoníaca, ella ya los había traicionado, pero no se sabía a dónde había ido. Su identidad, todos querían matarla. Quería arrepentirse y regresar al camino correcto, solo había una persona que le creía, y esa persona era Anjue. En su vida, solo él había salido en su defensa, por lo que lo consideraba su destino. Un cuervo gritó, «Cap, cap, cap». Hay cabello rojo en el arbusto. Entonces, Sinonwan comenzó a huir de nuevo. Esperaba poder ver a Anjue nuevamente algún día. Mientras tanto, Anjue vio que Sinonwan estaba siendo perseguida y se llevó las manos a la cabeza, sin saber qué hacer. ¿Por qué seguía viva? No la había visto en años, ¿por qué todavía mantenía simpatía por mí, incluso más fuerte que antes? Sin embargo, este sistema tiene la función de registrar fenómenos extraños, no sé qué más podrá hacer. Solo esperaba que no le causara problemas en el futuro, bueno, mejor seguir cultivando. En ese momento, se escuchó un extraño sonido de campana afuera. Anjue salió corriendo rápidamente para ver qué sucedía. Yuer corrió emocionada hacia él. Vamos a ver rápidamente a nuestro maestro. Un segundo después, Yuer cayó al suelo, porque después de tantos años, Anjue había alcanzado el reino de la fundación, y ella ni siquiera podía ver su nivel de cultivo. Ella estaba en la segunda capa del reino de la fundación, mientras que él al menos estaba en la tercera capa. Había prometido protegerla, pero ahora Yuer era incluso más débil que Anjue. Esto hizo que su afecto por él cayera drásticamente. La cumbre de la grulla de Jade nunca había tocado la campana, y Yuer olvidó decirle a Anjue. Cuando suena la campana, significa que el maestro ha convocado a todos los discípulos. Cuando Anjue llegó, todas las miradas se centraron en él, todos querían romper las reglas de la cumbre de la grulla de Jade. Un joven con gafas de 4 ojos se acercó y saludó a Anjue, él es Liu Sanxin. Es el encargado de los asuntos de la montaña Yugu, asegurándose de que la inmortal Siquan se concentre en su entrenamiento. Anjue agradeció cortésmente a su hermano mayor. En ese momento, la inmortal Siquan llegó. El maestro ha ordenado que las 3 últimas montañas entre las 36 más importantes enviarán discípulos para enfrentarse a la secta demoníaca Qingmin. En los últimos años, la secta demoníaca ha enviado espías a la secta Yulin, por lo que el maestro ha decidido contraatacar. Anjue miró a su alrededor. Todos parecían estar llenos de energía, Anjue no temía ser enviado, pero aún no estaba claro si las 3 últimas montañas iban a morir o unirse al enemigo. A la inmortal Siquan no le importaba el rango, pero este asunto involucraba a la secta demoníaca y a Yulin, por lo que seguramente habría batalla. Ella les advirtió que eligieran la misión con seriedad, sin ningún tipo de relajación. Liu Sanxin informó que recientemente la secta tiene un plan para cultivar a los discípulos más destacados, con el fin de sentar las bases para la siguiente generación. Por lo tanto, pensó que este plan estaba destinado a discípulos de la primera generación como él. No esperaba que la inmortal Siquan eligiera a Anjue, quien iba a decir que, al llegar a la montaña, pasaría del 9º nivel de refinamiento de ella al 3er nivel de fundación. De hecho, otros discípulos también pensaban que no era adecuado. En términos de fuerza o talento, el hermano Liu es la mejor opción. ¿Cómo puede un discípulo recién llegado ser elegido para un plan de cultivo? Anjue tampoco quería perder tiempo cultivando. Levantó la mano y se puso de pie para rechazarlo. El hecho de que su maestro lo enviara personalmente no era algo bueno. Tal vez incluso sospecharían que era un espía enviado por la secta demoníaca. La inmortal Siquan no lo obligó, así que envió a Liu Sanxin en su lugar. Sin embargo, ella no entendía por qué él rechazaría una oportunidad tan única. Después de regresar, Liu Sanxin agradeció rápidamente a Anjue por cederle la oportunidad. Gracias a este asunto, su simpatía por Anjue aumentó una estrella. Cuando Liu Sanxin se fue, Yuer emocionada ofreció llevar a Anjue, mientras Liu Sanxin la miraba sin entender, mostrando una sonrisa misteriosa. Era como si le dijera a Anjue que debía resistirla. Yuer esta vez llevaría a Anjue a realizar una misión de la secta, ya que desde que llegó, él había estado en la cueva cultivando. Al escuchar que tendría que salir a realizar una misión, Anjue adoptó una actitud perezosa. ¿Puedo no ir? No ir tampoco está bien, pero, Yuer preguntó curiosa. ¿Cómo puedes estar en una cueva sin sentirte agobiado o cansado? Hacer misiones te da muchos recursos para entrenar. Anjue buscó muchas excusas para rechazar las misiones.
principalmente porque le daba miedo morir. Yue, enojada, lo regañó. ¿Cómo puede un cultivador temer a la muerte? Si no temes a la muerte, ¿para qué cultivamos? Yue no pudo responder a esas palabras, pero encontró que tenía mucha razón. La conversación entre los dos fue escuchada por la inmortal Oncewan. Como sospechaba, pensó que él era un espía de la secta demoníaca, aunque ahora, por no aceptar hacer misiones, su sospecha había disminuido. Pero un cultivador solitario como él, que no carecía de recursos avanzados, la obligaba a observarlo más de cerca. 10 años después, Anjue regresó al lago del espíritu del trueno. El demonio árbol, al ver que aún estaba en el tercer nivel de la fundación, se sintió confundido, ya que pensaba que él era un genio. Al ver que él suspiraba, el demonio árbol le dijo para consolarlo: escucha lo que dice el árbol, el asunto del cultivo es muy profundo, aún no puedes dominarlo completamente. No poder dominarlo no era algo propio de Anjue. Ellos solo veían su tercer nivel en el espíritu del trueno, pero no veían otros aspectos de sus raíces espirituales. Él había gastado casi 400 piedras espirituales de alta calidad para mejorar sus otras raíces espirituales al quinto nivel de la fundación, así que su verdadera fuerza estaba cerca del quinto nivel de la fundación. Las pocas piedras espirituales restantes debían ser usadas para perfeccionar completamente su I del trueno. Hermano An, ¿también estás aquí? Mark Fujiu salió para saludarlo. Y traía consigo a una chica que era su discípula, Mark Chu. Ella, al verlo, hizo un puchero y murmuró: ¿cómo es que sigues en el tercer nivel de la fundación? El hermano mayor dijo que deberías haber llegado al sexto nivel de la fundación. Jejeje, avanzando con pasos firmes. Anjue dijo esto y luego se sentó a meditar. Estar allí durante un segundo consumía muchas piedras espirituales, por lo que les recordó que no se acercaran mientras meditaba. Mark Su parecía un poco decepcionada, ya que parecía que en todos estos años él no había avanzado mucho, lo cual parecía un desperdicio de la atención de Fujiu. Ella misma se comparaba consigo misma, ya que en 10 años había roto 2 niveles, lo que seguramente era una velocidad genial. De repente, Mark Su sintió que algo era extraño, el I espiritual a su alrededor se absorbía muy rápido. Incluso superaba la capacidad de absorción de Mark Fujiu, aunque él ya estaba en el 9º nivel de la fundación. En ese momento, Mark Su se puso pálida, sin saber qué tipo de técnica de cultivo estaba practicando Anjue. Si se trata de la calidad de sus raíces espirituales, ¿por qué su nivel aún no ha subido ni un poco? Mark Fujiu solo pudo pensar en una razón, que él había estado suprimiendo su propio cultivo, y probablemente ya había alcanzado el nivel de Fujiu. Cada vez que se encontraban, Anjue le daba una razón para admirarlo, y su relación seguía mejorando. 8 años después, Anjue finalmente había perfeccionado su I del trueno hasta el 9º nivel. En ese momento, dejó de cultivar el I del trueno y fue a recibir su recompensa. El demonio árbol finalmente se dio cuenta de que él no era tan sencillo, e incluso tenía una forma de suprimir su cultivo. Ahora tenía una oportunidad para ayudarlo a obtener más recursos de cultivo, por lo que quería invitarlo a unirse. Anjue solo se preocupaba por una cosa: ¿hay peligro? Las oportunidades siempre vienen acompañadas de peligro. Al escuchar esto, Anjue inmediatamente se dio la vuelta fríamente y se alejó. Aunque las oportunidades en el mundo del cultivo eran buenas, si había el más mínimo peligro, prefería recibir su paga regular antes que arriesgarse. Sin embargo, cada vez que Anjue aparecía, se convertía en el centro de atención de las chicas a su alrededor. Una atracción tan fuerte no siempre era algo bueno. De repente, una pequeña mano tocó a Anjue. Mozu apareció de la nada y le habló con familiaridad: hermano An, ¿también estás aquí? ¡Qué coincidencia! Justo necesito tu ayuda con algo. Es una gran oportunidad. Anjue, con una expresión impasible, pensó: ¿por qué las palabras gran oportunidad siempre me persiguen como un vampiro hambriento? Al ver a Anjue en silencio, Mozu se acercó intencionadamente para sujetarlo. Si lo logramos, la riqueza y la gloria dejarán de ser un sueño. Incluso podríamos obtener sorpresas inesperadas. Viendo que ella seguía insistiendo, Anjue fríamente apartó su mano: señorita Mo, por favor, respétese. Debo volver a cultivar. Mozu, rechazada de manera tan directa, se enfureció de inmediato. Antes de que pudiera desahogar su ira, Anjue ya había desaparecido sin dejar rastro. En ese momento, él estaba escondido detrás de una pared. Espero que no me siga. 2 chicas pasaron hablando animadamente sobre un joven aún más apuesto que el ganador del torneo interno del año pasado. Por sus palabras, estaba claro que hablaban de Anjue. Pero lo que le preocupaba a Anjue era el torneo interno.
Había estado tan ocupado cultivando que casi lo olvidaba. Su maestra no lo dejaría pasar. Así que se apresuró a regresar y disculparse con la hada Siquan. Afortunadamente, ella no lo reprendió por eso, sino que mencionó otra cosa. ¿Todavía estás en la tercera capa de la fundación? ¿Me estás tomando el pelo? Sé que no te has quedado estancado ahí. Solo entonces Anjue confesó que en realidad ya estaba en la novena capa de la fundación, pero que había ocultado su nivel para vivir en paz. Los ojos de la hada Siquan se entrecerraron con sospecha. Si en la cumbre de Yugu hubiera más personas que cultivaran tan diligentemente como tú, ya sería la más fuerte de todas. Después de recibir el reconocimiento de su maestra, el sistema recompensó a Anjue con una técnica de movimiento, los 7 pasos ilusorios. Casi se había olvidado de ella. Estaba hablando todo el tiempo con la inmortal X1, pero no se dio cuenta de que alguien quería unirse al pico UW. Giró la cabeza y vio el rostro frío y desolado del viejo Ti. La escena que ocurrió después de tantos años de encuentro fortuito, ni él mismo lo había imaginado. Los dos se quedaron mirando fijamente. «Viejo Ti». «Anjue». Yuer estaba en medio, preguntando curiosa, ¿se conocían antes? Pero esto no era solo un simple conocimiento. En ese momento, la inmortal X1 había asignado a Anjue como hermano mayor de Tilao, y luego tendría que enseñarle. Los dos se sentaron juntos, con el ánimo bajo. Anjue, por supuesto, no se atrevió a llamar a Tilao hermano menor, mientras que Tilao seguía con cara de desconcierto, sin saber qué estaba pasando. En ese entonces, había examinado a Anjue y no tenía raíces espirituales, pero ahora era discípulo interno. Le tomó 20 años alcanzar la fundación. Mientras que Anjue ya estaba en el 9º nivel de la fundación. Si lo hubiera descubierto en ese momento, tal vez ya habría roto el límite. Hermano Ti, ¿qué pasa con esa expresión? Yuer apareció de repente detrás de Tilao, como si fuera a devorarlo. El hermano An es el genio de la secta, no permitiré que tengas pensamientos impuros. La inmortal X1 había llamado a Anjue ese día para darle una tarea. Como él estaba más entusiasmado con el cultivo que ella, le asignó la misión de proteger el mundo de los 10.000 demonios de la secta YQNG. Al escuchar ese nombre, Anjue sintió una presencia peligrosa. Pero Yuer estaba tan emocionada como si fuera a divertirse. Ese es el lugar donde la secta YQNG cría mascotas demoníacas. Déjame ir con el hermano para allá, maestro. No, ese lugar es muy peligroso. Hay demonios que pueden escapar en cualquier momento. Una vez un discípulo murió por eso. Al escuchar esto, Anjue se sintió helado por dentro. Su maestro realmente le había asignado una tarea tan peligrosa. Resulta que cada pico envía un discípulo a vigilar ese lugar, que está lleno de energía espiritual, lo que lo hace muy adecuado para su cultivo. Aunque es peligroso, siempre que tenga cuidado, no debería haber problemas. Con esta razón, Anjue ya no pudo rechazarla. Solo podía obedecer la orden de la inmortal X1. Después de partir, ella se dio la vuelta y le recordó a Tilao que debía establecer una buena relación con Anjue, que ella no se preocupaba por los rencores del pasado. Según mi entendimiento, él no te traicionará, puedes estar tranquilo. Anjue será el discípulo heredero del pico UW en el futuro. Al escuchar esto, Tilao se sorprendió y se quedó con los ojos bien abiertos, preguntándose si realmente lo merecía. 6 meses después. Debido a la intensa energía espiritual del mundo de los 10.000 demonios, Anjue ya había alcanzado el 6º nivel del cultivo de raíz espiritual del viento, pero otras raíces espirituales aún estaban estancadas. Estaba tan frustrado que fue a buscar el sistema para ver si había alguna nueva función. El módulo de relaciones ha recibido una nueva actualización. La afinidad de Hong Jin ha alcanzado las 4 estrellas y ha decidido que sea su esposo. Probablemente se haya vuelto un poco loca después de ser golpeada por los demonios y la secta Yukin. Cuando llegó la hora de la patrulla, estiraste el cuerpo cansado con un gran bostezo, relajando los músculos. Cada patrulla es un entrenamiento de 7 pasos ilusorios. Aunque el mundo de los 10.000 demonios es un buen lugar para cultivar, los bestias demoníacas suelen rebelarse, por lo que se necesita que los discípulos permanezcan vigilando. Ese día, Anjue acababa de salir de la puerta, cuando se encontró con una bestia demoníaca parecida a un gato Teddy. No parece peligroso. Así que decidiste rodearlo, silbando y caminando. No te esperabas que, al dar la vuelta, la bestia mostrara su verdadera forma. Una enorme bestia feroz saltó hacia ti, con sus garras desgarrando a Anjue. Pero tu cuerpo desapareció como una ilusión. Lo que sorprendió a la bestia. En ese momento, Anjue ya estaba en el aire.
Esa bestia demoníaca podía entrar a tu zona prohibida a voluntad. Lo que no era algo simple. Cada capa de los 7 pasos ilusorios se descompone en una ilusión. Al alcanzar el pico de la 7ª capa, puedes crear 7 ilusiones, lo que no solo acelera tus movimientos, sino que también confunde al enemigo. Aunque Anjue volaba en el aire a la velocidad de un parpadeo. Esa bestia demoníaca no era una simple existencia. Debías sellar sus movimientos. Después de crear 7 ilusiones que rodeaban a la bestia demoníaca, Anjue utilizó la espada divina del Dedos absoluto. Desde el aire, la luz de la espada brilló, cayendo directamente hacia la bestia. La espada atravesó el cuerpo de la bestia demoníaca. Ella dobló la cola con dolor y comenzó a huir. Pero no sufrió una herida mortal. Porque solo tu cuerpo real puede dañarlo con esta ilusión de 7 capas. Afortunadamente, esta bestia demoníaca solo tiene una velocidad similar a un cohete, y no tiene medios de ataque. Solo. Tengo curiosidad por saber qué tipo de bestia demoníaca es ese gran gato, que logró romper las restricciones y entrar. Últimamente, los disturbios de las bestias demoníacas se están volviendo cada vez más frecuentes, ya es hora de que reporte esto a los superiores. La secta convocó inmediatamente una reunión de emergencia. Todos sienten que es la secta de los demonios de la luz verde la que está causando los problemas. Me temo que quieren aprovecharse de las bestias demoníacas del mundo de las 10.000 bestias. Exactamente, recientemente la secta ha incrementado por 3 veces el número de agentes de vigilancia de los demonios. ¿Por qué no enviamos algunos discípulos al mundo de las 10.000 bestias? La secta Yukin enfrenta 2 grandes problemas, la desaparición del líder sectario y los disturbios de las bestias demoníacas. El gran maestro Lei, el líder inmortal del Monte del Trueno, sugirió investigar la verdad de ambos incidentes. Él se dio la vuelta y preguntó la opinión de la inmortal Siquan, ya que ella no había dicho una sola palabra desde que comenzó la reunión. Pero ella solo dijo que todo debía ser decidido por ellos. Dao Lei sospechaba que ella sabía algo sobre los planes de la secta para cultivar talentos en cada pico, y de inmediato preguntó a dónde había ido el líder sectario con los discípulos de los 18 picos. Hermano mayor, sabes que siempre he estado en meditación. Solo sé un poco sobre estas cosas. Si hay un traidor en la secta, solo puedo confiar en ti. Podemos unirnos. La inmortal Siquan asintió, después de todo, ambos eran de la misma raíz. No sabía por qué, pero el gran maestro Lei sonrió con una mirada enigmática. 2 años después, Anjue se sentó a descansar, vigilando las formaciones de restricciones. Gracias a la disposición de las formaciones de restricciones, Anjue podía patrullar mientras descansaba. Actualmente, Anjue ya estaba en el 6º nivel de la fundación, y los demás cultivadores en el reino del elixir de oro no podían ingresar. Podía cultivar tranquilamente sin miedo a ser interrumpido. Amigo joven, ¿acaso consideras el mundo de las 10.000 bestias como un lugar de cultivo? Jeje, ¿y qué pasa con eso? Anjue acababa de responder, y su rostro se puso pálido al instante. ¿No estoy yo solo aquí? ¿Cómo es que aparece un extraño anciano que no está afectado por las restricciones? Esto significa que su cultivo ha superado el reino del elixir de oro. Al ver la expresión alarmada de Anjue, el anciano sonrió suavemente y explicó. No te preocupes, al igual que tú, soy discípulo de la secta Yukin, vine a proteger el mundo de las 10.000 bestias. Aunque dijo esto, el anciano vio inmediatamente el nivel de cultivo de Anjue y supo que ya había alcanzado el 9º nivel de la fundación. Tras decir una frase que hizo que Anjue se asustara mucho, trató de calmar la atmósfera. No te pongas nervioso, ¿viniste por iniciativa propia o tu maestro te envió? Fue mi maestra, la inmortal Siquan, quien me envió. No sabía por qué, pero el anciano emitió un suave "oh". Luego preguntó si la inmortal Siquan te había dado alguna tarea. Claro, Anjue no podía contarle esto a un desconocido. ¿Oh, no puedo decirle a otros? Esta hermana realmente es interesante. Chico, sabes que ya has causado problemas. Los ojos de Anjue estaban llenos de pánico, era la primera vez que se enfrentaba a alguien con un cultivo superior al suyo. El anciano le dijo que lo siguiera y que le ayudaría a resolver algunos problemas. En ese momento, el sistema le envió un mensaje. Ese viejo resulta ser el líder de la secta Yulin, Li Qingzi, de cultivación en el 8º nivel del reino del embrión, y aún está enamorado de la inmortal Oncewan. Li Qingzi le hablaba mientras lo guiaba. Las bestias demoníacas aquí son subordinadas del dragón blanco del lago central, y el dragón blanco del lago central siempre se vengará. Esta vez, ha reunido muchas bestias demoníacas para emboscar aquí y prepararse para la rebelión.